Empiezo jodiendo, pero en realidad porque quería decirte, necesito que te tomes 10 minutos para escucharme. O sea que dejá de hacer la boludez que estés haciendo y sentate, dale, yo te banco, te espero, mientras te sientes, te quiero contar un par de cosas, pero necesito que estés tranquilo y que lo escuches. Quiero empezar contándote qué pasó con las palabras en la Argentina, cómo algunas cosas que se nombraban de una manera significaban otra, ¿no? Mira, en los 70, robar una fábrica o un banco se llamaba recuperar. No se llamaba robar, se llamaba recuperar. Se supone que se recuperaba ese dinero para el pueblo. A veces se olvidaban de recuperarlo y se lo quedaban ellos, ¿no? El dinero se usaba para financiar el exilio en Europa, por ejemplo. En los 70, mandar a un militante de la clase media a infiltrarse en la clase obrera se llamaba proletarizar. Proletarizar. Como eran chicos de clase media que querían parecer chicos de clase baja, entonces se proletarizaban. Un pozo sin luz ni aire, en el que por ejemplo podía estar secuestrado un empresario, se llamaba cárcel del pueblo. Cárcel del pueblo. En los 70 los militares dieron un golpe y también jugaron con las palabras. Decían que daban el golpe para la democracia. Raro, ¿no? Daban un golpe para la democracia. Después secuestraron, torturaron y asesinaron a miles de personas y en ese momento se dijo que esas personas estaban desaparecidas. No aparecían, no estaban. Se supone que nadie sabía dónde estaban. Y en verdad habían sido asesinados, pero los llamábamos desaparecidos. Asesinados sin juicio previo, sin derecho a defensa. También se le había privado a sus familias de un derecho mínimo que era poder enterrar su cadáver, un derecho básico. El dictador de turno se hacía llamar presidente, que es un cargo democrático, presidente. Excelentísimo señor presidente. A cualquier desacuerdo que había en aquel momento con el poder se lo llamaba subversión. Escuchaste esa palabra 1000 veces, ¿no? Subversión. Y todo era lo mismo, porque tener el pelo largo, la pollera corta, ser marxista, ser hippie, ser terrorista, ser joven, ser distinto, cualquier cosa era subversión, daba todo igual. En los 70 los militares usaron el fútbol para mantenerse en el poder. ¿Te suena eso? En los 70 los militares usaron el fútbol para mantenerse en el poder. En los 80 inventaron la guerra de Malvinas, también para mantenerse en el poder, y en los dos casos nos forrearon, porque usaron emociones legítimas para consolidar intereses espurios. Cuando usaron el Mundial lo llamaron la fiesta de todos. ¿Te acordás? La fiesta de todos. Y el uso de la guerra se llamó la gesta patriótica. Después llegaron otros que también cambiaron las palabras. Menem empobreció como nunca a la Argentina y vendió el verso del primer mundo. ¿Te acordás del primer mundo? Estábamos como en el primer mundo. De la Rúa pasó con pena y sin gloria y finalmente llegó esto que también cambia las palabras y que decidió llamarse progresismo. Progresismo. Y ahora que muchas palabras están otra vez cambiadas, yo quería aclarar algunas cosas. Uno, no le creo el progresismo a un presidente que cada año duplica su fortuna. No se lo creo. Dos, no le creo su progresismo a un gobierno que descubrió sus propios casos de corrupción por la prensa y todavía hoy los tapa. No les creo. No les creo su interés por los derechos humanos a un gobierno que compró a los organismos de derechos humanos. No creo tampoco que el interés del gobierno en la pelea con Clarín sea genuino. Creo que es una pelea de negocios.
no es una pelea ideológica. Kirchner asumió la presidencia en 2003. En 2003 no le importó Clarín. Tampoco le importó Clarín en 2004, no le importó Clarín en 2005, no le importó Clarín en 2006. Empezó a importarle un poquito Clarín en 2007. Tardó, ¿no? Tardó en plantear su grave problema ético. Tardó unos años, si era todo tan grave, ¿no? Pero incluso antes de irse, el presidente autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal. O sea, autorizó la fusión del monopolio de enemigos. El Estado también durante todos esos años formó parte de Papel Prensa. Todos esos años. Estuvo en cada reunión de directorio de Papel Prensa. El Estado. Y nunca nadie dijo una puta sola palabra de nada. Nunca. Debido tampoco se pronunció en todos esos años contra Fivertel. Es más, su mujer tenía una cuenta de correo en Fivertel. Les cuento una historia peronista, chiquita. Cuando Perón asumió, muy pocos periódicos lo apoyaban. Democracia, El Laborista y La Época. Y al poco tiempo empezaron las medidas más variadas para combatir a los periódicos opositores. En primer lugar, escucha esto, la provisión de papel de diario. Perón tuvo el mismo problema con Papel Prensa, que no se llamaba así, pero el problema era el mismo. El papel era totalmente importado, como ahora, a excepción de Papel Prensa, y era distribuido por el gobierno, fijando cuotas sumamente reducidas para los medios hostiles. Después se prohibió enviar determinados diarios por correo, la distribución. Y hubo procesos por desacato a editores y directores de periódicos críticos. Finalmente, se expropió la prensa, la nueva provincia de Bahía Blanca, el intransigente de Salta. En forma paralela, el gobierno peronista de entonces fue aplicando una combinación de presiones y adquirió en forma directa o a través de testaferros periódicos, revistas y estaciones de radio. ¿Te suena esto que estoy leyendo? Estoy hablando de los años 50, fines de los 40 y comienzos de los 50. Adquirió a través de testaferros, ¿qué era? ¿El abuelo de Spolsky? Periódicos, revistas y estaciones de radio. Así, por ejemplo, compró los periódicos Democracia, La Razón, Crítica y Noticias Gráficas. El conglomerado Haines, que reunía el diario El Mundo y la radio del mismo nombre, Radio El Mundo, así como revistas de diverso tipo. Al final del gobierno de Perón, solo 2 diarios de circulación nacional no pertenecían al Estado. ¿Escuchás esto? Al final del gobierno de Perón, solo 2 diarios no eran del Estado, eran La Nación y Clarín. El Estado controlaba todas las radios. Gracias a la ley 14241, había agrupado a todas las radios en 4 cadenas. Habían desaparecido los medios privados. Solo quedaban 2. Demasiadas coincidencias, ¿no? No me gusta que no existan los jueces. El viernes yo dije, y lo repito ahora, Moreno con guantes de box no es la respuesta de una república a una empresa irregular. Papel Prensa fue obtenida bajo tortura de los propietarios, como dice Lidia Papaleo, lo debería decidir un juez. Papel Prensa favoreció a sus propietarios en desmedro del resto de la prensa, lo tiene que decidir una sentencia. Fivertel está en una situación irregular y la CNC se dio cuenta 8 años después,
lo tiene que decidir un juez. Vivimos muchos años con las palabras cambiadas, digamos de una vez las cosas como son. Cuando un gobierno asume el poder judicial, ese gobierno es autoritario. Cuando un gobierno asume el rol del poder judicial, ese gobierno es autoritario. No podemos aceptar que se vulneren derechos de los demás, estemos o no de acuerdo con esos demás. Yo me pasé la vida puteándome con Clarín. Cuando nadie tenía las bolas en este país para hablar de papel prensa, nosotros hablábamos de papel prensa. No me pueden venir a correr por izquierda con eso. Todo lo que estoy diciendo es público. Ahora, ¿saben qué? No es una patota la que tiene que meter gente en la cárcel. Si queremos que esto sea una democracia, en serio, y una república que por lo menos los demás empiecen a respetar. Esto se